Saludos y bienvenidos a un nuevo especiales en IFM Noticias, donde vamos a conversar un poco sobre naturaleza, bienestar, ocio, por supuesto recreación, y esto todo gracias a esas apuestas y a esas iniciativas que tiene Confama hoy en día, que ha decidido ser más que una caja de compensación y salir un poco de esa función única a las que normalmente veníamos acostumbradas de las cajas en Colombia. Y para hablar de esto, pues vamos a conversar un rato con Estefanía Fernández. Ella es la responsable de sostenibilidad y diversidad en Confama. Bienvenida a IFM Noticias. Muchas gracias, Laura. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Yo quiero que empecemos por lo básico, porque a uno le dicen, ¿por qué Confama le apuesta a tantos temas? Hoy tenemos uno principal, uno esencial, y son los parques bosques, que ya pues para muchos es un tema recurrente por parte de Confama. Los vemos en constantes aperturas. Recientemente se abrió el Parque Cerro Tusa, que ha estado en boca del país, pero a uno le dicen, ¿por qué Confama realmente, siendo una caja de compensación, como contábamos al inicio, le apuesta a los parques y a la naturaleza? Esa pregunta me gusta mucho porque me la hacen demasiado siendo la responsable de sostenibilidad, porque también trasciende a por qué una caja de compensación está metiéndose en temas de sostenibilidad. Y lo que yo siempre respondo es, ¿qué compañía no debería estar metiéndose en estos temas? ¿Cierto? Las cajas de compensación surgen hace 71 años con Confama, justo como ese pacto colectivo entre empresas y empleados para generar ese bienestar colectivo. Digamos que hace 70 años teníamos un concepto de ese bienestar mucho más económico y social, pero hoy hemos aprendido que no solamente es eso, sino que la naturaleza, el medio ambiente hacen parte de esa generación de bienestar. Entonces una compañía como Confama o el sistema de compensación familiar, antes sentimos que están llamados a poder incorporar la naturaleza como ese habilitante de generar movilidad social. O sea, no somos capaces de generar cuidado, progreso, desarrollo sin tener la naturaleza y la vida en el centro de la conversación. Entonces, en términos no únicamente estratégicos, sino también misionales de lo que es la compensación familiar, este es un tema súper clave para tener en el radar y uno de los temas principales para nosotros. O sea, para entenderlo en palabras coloquiales, no es cómo aportarle a la naturaleza, sino cómo la naturaleza puede aportar al bienestar del ser humano. Exactamente, correcto, porque si tú lo miras, lo que te pasa a ti cuando vas y caminas en un bosque, cuando estás cerca a la naturaleza, cuando puedes asomarte a la ventana y ver árboles, o sea, eso genera un efecto que está comprobado científicamente en nosotros, que nos robustece el sistema inmune, que nos genera bienestar mental, que genera unas condiciones óptimas para poder nosotros desarrollarnos como especie. Al final, nosotros en Confama hablamos mucho del tema de regeneración y eso implica que todos como especie humana estamos interconectados y somos interdependientes, es decir, que una cosa no puede existir sin la otra, ¿cierto? Entonces, sin la existencia de los árboles, el agua, las montañas, el ecosistema en general, nuestra existencia es insostenible. Teniendo eso en el radar como caja de compensación, que lo que queremos es el bienestar de las personas, esas preguntas son cosas que también teníamos que meter en nuestra estrategia. Así es, bueno, y ahora para continuar con un poquito de pedagogía para la gente que nos ve y nos lee por IFM Noticias, decíamos que esta conversación va a estar alrededor de los parques bosques. ¿Qué es un parque bosque y en qué se diferencia pues realmente con uno que lleva solamente ese título o ese rótulo de parque? Pues mira, a hoy incluso lo ideal es que en algún momento todos los parques de Confama puedan llegar a ser parque bosque, pero con la iniciación del proyecto hoy tenemos priorizados 7 predios, entre ellos está La Estrella, Copacabana, Cerro Tusa, el Humedal La Samaria, Arví, que son unos muy cercanos como a todos nuestros afiliados y usuarios, y lo que estamos buscando es generar también como niveles de esos parques, porque no es que vayamos a decir vamos a tumbar todo y volverlo a recomponer como bosques, sino que es de acuerdo al ecosistema que tenemos, como Cerro Tusa, por ejemplo. Cerro Tusa es un bosque súper premium, ¿cierto? O sea, en sí mismo es un ecosistema estratégico, no solamente desde lo ambiental, sino también de lo ancestral, de todo lo antropológico que hay allí. Entonces el cuidado de ese ecosistema viene desde un frente distinto y es más sí desde un concepto de conservación y restauración y cómo reconectamos a las personas con la naturaleza. Pero si tú coges un Copacabana, que incluso creo que fue este año y cumplió 50 años, es un parque que conecta a las personas mucho desde el ocio más tradicional, con el tema de las piscinas, los juegos mecánicos. Entonces no es el hecho de uno cambiar eso, sino cómo hacemos para integrar los temas de naturaleza a ese concepto como si fuera un bosque más urbano, ¿cierto? Entonces ahí las hectáreas que tengamos para conservar, restaurar y cuidar, lo haremos, y la idea también es que tenga unas estrategias muy desde la interacción. Entonces generar, por ejemplo, jardines comestibles en donde tú entras y entiendes cómo funciona la naturaleza,
naturaleza, muy desde los viveros, por ejemplo, en donde uno pueda enseñarle a las personas cómo funcionan las semillas, cómo cambia, cómo crecen, cómo se debe plantar. Todo eso al final lo que buscamos es poder restaurar y conservar esos bosques para poder generar contenidos, para poder generar conexiones con las personas que visitan nuestros parques. Entonces, va por ahí. Hasta el momento ya son 7 los parques bosque que tiene Confama, pues es lo que hay hasta ahora priorizado, no quiere decir que no vaya a haber más. Y como decíamos o como hemos conversado a lo largo de esta conversación, pues Confama siempre ha tenido al ser en el centro y de ahí pues se deriva lo demás. Y yo quisiera preguntarte lo siguiente, en un mundo hoy que pues completamente acelerado, invadido de ruido, donde tal vez la inmediatez está robando las agendas mediáticas y también esa vida cotidiana, ¿qué tan importante es esa conexión del ser humano con la naturaleza, ese volver al origen, volver a la esencia, que también ustedes, pues, digamos que lo incentivan a través de estas apuestas de Confama? Pues mira, para ese tema hay un concepto súper clave que se llama una sola salud. Todo este concepto lo que busca es entender esas conexiones que tenemos entre los ecosistemas, los animales y las personas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo generar disrupciones en alguno de esos genera desequilibrios en los demás? Por ejemplo, el COVID. El COVID al final fue un desequilibrio que tuvimos en el ecosistema, en una especie, y terminamos nosotros afectados, ¿cierto? Entonces, eso nos da un llamado de, ojo que estamos interconectados, ¿cierto? O sea, el cuidar el ecosistema y los animales es cuidarnos a nosotros. Entonces, como tú dices, que teniendo todo el concepto de las personas en el centro, y más allá de las personas es como la vida en el centro, todo este tema de una sola salud lo que nos muestra es que la conexión con los ecosistemas, más allá de un tema filosófico que también influye en el tema de bienestar mental, en el bienestar de nuestro sistema inmune, en nuestra salud, y también lo que nosotros estamos buscando contemplar, porque Confama también tiene un negocio de salud muy robusto, es cómo conectamos eso hacia un sistema de salud que tenga unas acciones mucho más proactivas y no reactivas, ¿cierto? Es decir, si yo genero unos hábitos saludables, si yo genero esas caminatas en el bosque, si yo genero esa conexión con esos ecosistemas, si genero esos espacios y los acerco a nuestros afiliados, probablemente, es la hipótesis, vaya a tener personas más sanas, más saludables, en donde el uso del sistema de salud va a ser de una manera mucho más eficiente. Entonces, eso es lo que busca tratar como ese concepto de una sola salud, que a veces se estructura de una manera muy técnica, pero en realidad es algo muy cercano. Es ese entendimiento de, al final, pues de toda acción tiene una reacción. Así es. ¿Cierto? Entonces, teniendo eso trasladado, los conceptos de naturaleza y Confama es cómo hacemos para que todos los negocios de Confama estén de manera transversalizada con los temas de naturaleza. Maravilloso. Ahora en esa misma línea, ¿cuál es esa apuesta, cuál es la estrategia que tiene Confama para hacer un buen uso o o proteger los recursos naturales? Pues mira, yo tengo una frase muy bella, pues que aprendí en la COP16 el año pasado, y es: uno solamente cuida lo que ama y uno solo ama lo que conoce. Entonces, una de las principales apuestas que estamos haciendo es entender qué hay en esos 7 predios priorizados. Entonces, es como realizar esas mediciones mucho más científicas de verdad cuánto bosque hay, ¿cierto? Porque no solamente es los árboles que yo veo, sino también las zonas que no tienen árboles, pero que son potenciales de uno construir y como conservar ese bosque, el tema del clima, el tema de las conexiones estratégicas, porque yo creo que es algo de pronto que se nos olvida, y es el río que vemos por acá viene de unas conexiones súper lejanas, y al final no es cuidar ese río, sino cuidar la fuente de donde sale, y es entender justo que todo está conectado. Entonces, toda esta información lo que nos va a permitir a nosotros es poder construir nuevos contenidos, nuevos programas, nuevos temas que nos permita acercar a la gente. Por ejemplo, desde el año pasado construimos la línea base de aves, o sea, hicimos un inventario de aves, no todavía en todos los predios, pero tenemos aproximadamente el 36% de las especies de aves conocidas en Colombia en los predios de Confama en los que llevamos ese análisis. Uno dice, eso es un montón. Y Colombia, para los que no saben, es el país más biodiverso por kilómetro cuadrado del mundo, ¿cierto? En un kilómetro de la Amazonía hay más biodiversidad que en Europa completo, porque biodiversidad no significa solamente naturaleza, ¿cierto?
Entonces es la biodiversidad, es la abeja, el murciélago, el árbol, el río, o sea, todo lo que compone ese ecosistema. Entonces tenemos un tesoro tan grande que incluso ojalá no solo Confama esté llamado como a tener ese concepto estratégico, sino todo el sistema de compensación familiar, todas las empresas, porque al final ese impacto colectivo es lo que va a generar justo esa unión para poder cuidar nuestros ecosistemas. Y ha sido también interesante ver, Estefa, cómo Confama también se ha sabido como alinear o tal vez articular con otras personas para poder llevar a cabo de manera adecuada el desarrollo de estos parques bosques, pues, o la reconstrucción o rehabilitación de estos parques bosques, porque también ha habido diferentes hallazgos y diferentes encuentros en cada uno de estos. Entonces ustedes también pues ustedes no se las sabrán todas, por supuesto, y han sabido también entender que hay que hacer equipo para realmente poder ofrecer un servicio de la calidad que es y que el disfrute del ser humano pues sea acorde a ese propósito que tiene la caja de compensación. Claro, mira que Confama, aun cuando ofrece los servicios a las personas, pues a las familias y personas, nuestro relacionamiento con las empresas también es exageradamente cercano, porque al final son las empresas las que aportan justo a la compensación familiar. Entonces, el entendimiento de que cuando tenemos un reto colectivo debería construir soluciones colectivas es súper valioso. Y Confama siempre busca transformarse o construir desde ese poder de plataforma. Incluso este año nuestro informe de gestión estuvo enmarcado en ser puentes, y no ser puentes como para cruzar de un lado a otro, sino de construir y transformar ambas puntas. Entonces es ese concepto de esto es una zona segura para generar conversaciones, para generar valor y para que nos podamos unir justo para generar esas soluciones colectivas. Como tú dices, Confama no se las vas a ver todas, entonces ahí tenemos aliados súper valiosos, las empresas, la academia, la ciencia, donde la idea es unirnos todos en pro de este mismo objetivo, que es al final proteger la naturaleza y la biodiversidad del departamento. Pues nadie se la sabe toda realmente, ese también es ese propósito de aprender a alinearse y entender pues, que juntos podemos construir más. Hay un tema que surge y que es la pregunta, pues casi que se volvió rutina. Cada que Confama hace una apertura de estos parques, la gente dice, bueno, entonces Confama va a privatizar los espacios públicos. Y le escuchábamos justo a David, director de Confama, en la apertura de Cerro Tusa, que él decía, Confama es el guardián de estos parques que están obviamente pues, habilitados y a disposición de los antioqueños. Claro, o sea, en ningún momento el objetivo es salir y privatizar la naturaleza, porque justo el mensaje que estamos dando es, como dice David, ser los guardianes de esos ecosistemas, pero acompañar a que los antioqueños sean guardianes con nosotros. ¿Cierto? Entonces no es excluir de la conversación, sino que lo que queramos es potencializar la plataforma y poder conversar, poder aprender juntos, poder enseñar también en donde nosotros podamos tener ese conocimiento. Entonces nunca es cerrado, incluso si tú vas a Cerro Tusa, cualquier persona puede tener acceso, si vas al Humedal La Samaria también, o sea, hay un concepto abierto de estos parques en las regiones de Antioquia. Y ahí hay un trasfondo muy bello, y es hace muchos años las cajas de compensación, o al menos Confama, estaba muy centralizado como en el área metropolitana, y el mensaje fue, no, la caja de compensación es del departamento completo. Entonces generar esas conexiones no solamente desde los ecosistemas, sino también cultural, social, como todo eso socioecológico que juntamos, tiene una fuerza enorme. Entonces no es el hecho de Confama privatiza, que sale mucho en la conversación, sino más bien Confama construye en conjunto con quién, ¿cierto? Y la comunidad, incluso las comunidades vecinas que rodean esos predios, son protagonistas principales en toda esta conversación. Antes de ejecutar esos proyectos tenemos unas gestiones con las comunidades, unas gestiones con los municipios, entendiendo también a dónde estamos llegando. Entonces no es como Confama se la sabe toda, no, Confama viene con la disposición de entender y aprender y acompañar desde la plataforma que es la organización. Y por supuesto habrá pues ciertas atracciones, entre comillas, que tienen un costo adicional, pero pues eso no tiene nada que ver con el parque, ¿cierto? Como es el caso, también escuchábamos, y estamos siendo muy enfáticos en Cerro Tusa, pues porque es su apertura más reciente, pero pues el uso de los guías para subir, por supuesto, va a tener un costo, ¿cierto? Que además también tiene pues un descuento para los afiliados a Confama. Claro, yo creo que todo en la vida siempre va a tener fans y antifans, eso es normal, pero yo siento que también es verlo desde esa visión de triple impacto que hablamos mucho desde la sostenibilidad.
Ojo que el concepto no es solamente económico, es social, es ambiental, y es también uno entender que si uno organiza mejor como ese ecosistema de empleo, por ejemplo en Venecia, entonces estás generando mayor empleo, estás generando desarrollo territorial, estás acompañando al desarrollo y crecimiento de esas comunidades. Entonces no es solamente como que la gente piensa, lo privatizaron, que no es así, sino es, no, venga, cómo podemos apalancar el desarrollo de esa región. Eso por una perspectiva social, y desde una perspectiva ambiental también es cuidar la montaña, ¿cierto? Que es nuestra montaña sagrada, en donde, como conversábamos nosotras, es como si tú estás en tu casa y te llegan 100 personas todos los días, va a llegar un punto en que tú dices, no más, no entra nadie más aquí. Con los ecosistemas es lo mismo, entonces empiezan como a autoprotegerse y eso se conoce como capacidad de carga. Entonces Confama genera esos análisis y desde ahí hace todo ese relacionamiento con los guías y es como, venga, pongamos un límite de cuántas personas pueden subir porque estamos cuidando la montaña, porque la montaña nos cuida a nosotros. Entonces es un ejercicio empático con esos ecosistemas que también están vivos, ¿cierto? Yo creo que es reconocer que no solamente el ser humano está en el centro, sino que es la vida en general está en el centro. Entonces es ese concepto de desarrollo social, desarrollo económico y desarrollo ambiental. Cuando esas tres cosas van de la mano, es donde logramos generar el real impacto. Se podría decir que prácticamente los parques bosques de Confama son como laboratorios vivos. Laboratorios vivos. Yo siempre digo esa frase, sobre todo en Biosuroeste, que es nuestro predio, pues como en el suroeste antioqueño, y en donde tenemos prácticas de agricultura y ganadería regenerativa, en donde lo que estamos buscando también es reconocer muchas de las actividades rurales, cómo podemos hacerlas en pro de la conservación y la regeneración del medio ambiente, ¿cierto? Que muchas veces cuando ustedes han visto conversaciones de lo ambiental dicen no a la ganadería, no a la agricultura, y nosotros desde Confama nos paramos en una posición de ojo, que eso hace parte del desarrollo de nosotros como humanos y especie, entonces es cómo trabajamos en favor del ecosistema y hemos logrado sacar unos temas espectaculares con las comunidades de práctica que tenemos alrededor del parque y yo te diría que todos, ese es como nuestro principal laboratorio vivo, pero en general el objetivo es que estos parques bosques funcionen como eso. Ahora hablamos tras bambalinas también que hay diferentes niveles de parques bosques, ¿cierto? Sí. Yo quiero que profundicemos un poquito de esto para que la gente que nos ve, que nos lee por IFM Noticias, pues entienda también cuáles son esos niveles y se animen a visitar estas apuestas que tiene Confama. Todo esto es un análisis en construcción. Entonces, la idea es tener como esos tres niveles, como si uno tuviera un básico, un medio y un avanzado. Entonces uno podría posicionar Cerro Tusa como un parque bosque avanzado, o sea, en sí mismo ya es un ecosistema estratégico, ya es un bosque. Lo que va a ir a hacer Confama es lograr conservar, regenerar en donde sea posible y reconectar a las personas con la naturaleza. Pero luego tú puedes tener un parque más tipo Copacabana, en donde es el parque que muchos de nuestros usuarios tienen en el corazón, y ya vas a tener un concepto como más previo de lo que se tenía en Confama de las piscinas, los juegos mecánicos y bosque alrededor, ¿cierto? Pero las hectáreas de bosque son mucho menores. Entonces, las estrategias en términos de regeneración, conservación o restauración van a ser menores, pero eso no implica que no podamos alinear el mensaje de reconectar con la naturaleza. Entonces, incluso teniendo muchas más visitas en estos parques, hay una oportunidad enorme para poder enseñar sobre la importancia de las abejas, la importancia de las aves, cómo funciona el agua, cómo funciona nuestra biodiversidad, que yo siempre insisto mucho en, como somos el país más biodiverso por kilómetro cuadrado, tenemos la responsabilidad todos como habitantes de conocer ese tesoro. Entonces los parques urbanos, de bosques urbanos, que yo los bauticé así, nos sirven mucho para eso, para poder llevar ese mensaje, las actividades a la primera infancia, niños y niñas, jóvenes, cómo hacemos para acercar también mucho más esta conversación, porque nosotros lo que más queremos es que ese concepto de conservar y restaurar venga de la mano de que las personas puedan interactuar con la naturaleza. No es como alejarnos del ecosistema y no lo toque porque se nos daña, sino cómo hacemos para coexistir, porque necesitamos del ecosistema, ¿cierto? Entonces, más o menos así, es como si es un bosque ya súper consolidado, va a ser nuestro premium y uno dice, esto es una cosa espectacular y tenemos que regenerar y conservar sobre todo, pero van a haber otros en donde el potencial, más que solamente conservar, también va a ser mucho en
generación de contenidos, tenemos unas masas de personas mayores, pero todo bajo el mismo eje de generar esa educación y transformación cultural en todos los temas de naturaleza. Estos parques obviamente están abiertos para todos los antioqueños y por supuesto pues para quienes nos visiten sin importar qué, pero hablemos un poquito como de esas experiencias que además del disfrute propio de la naturaleza como tal, de reconectarnos con lo que somos realmente, ¿qué puede encontrar la gente cuando visita estos parques? Pues mira, a hoy hemos tenido también muchos eventos y festivales durante el año que han tenido como el foco de conversación todo el tema de sostenibilidad. Ahorita en el segundo semestre vamos a tener el evento de Juguemos en el Bosque, que va a estar itinerando en varios de los parques de Confama, y el tema central siempre ha sido el tema de la naturaleza, lleva varios años haciéndose y está muy enfocado en niños, niñas y jóvenes, como en todo el tema educativo, y es espectacular, tiene un alcance enorme y la idea es justo desde el ocio, desde la recreación, desde la educación, cómo nos conectamos con la naturaleza. Luego también estamos buscando, como con esta transformación estratégica que hemos tenido, cómo podemos generar baños de bosque, caminatas ecológicas. Estamos ya, y les voy a dar el chisme, a punticos de salir con el tema de avistamiento de aves, que es un tema espectacular y que sentimos que las personas hoy se están conectando mucho desde esa conversación, y como te decía ahorita, uno solo ama lo que conoce y solo cuida lo que ama. Entonces es también desde ahí tener ese eje de transformación. ¿Cómo hacemos para democratizar también mucho esto? Que muchas veces todos los temas científicos tienen un idioma muy lejano, como muy desde la ciencia, la academia, pero un rol de una empresa como Confama también es acercárselo a todas las personas, democratizar esa conversación. Entonces temas como el avistamiento de aves, caminatas ecológicas, baños de bosque, como ir a estar en medio de la naturaleza, todo el tema de estos festivales como Juguemos en el Bosque, o que en casi todos los festivales de Confama, así no sean en un parque, mantienen una conversación central en temas de sostenibilidad. Es como la magia que estamos intentando crear con toda esta conversación, pero sigue en construcción. O sea, ahí vamos, pero es algo demasiado valioso para la organización. Además de la pedagogía, que supongo que ya ha sido un gran reto para Confama con este tema de los parques bosques, ¿cuáles son los otros desafíos que tal vez ustedes han encontrado en estas adaptaciones o reconstrucciones de los parques bosques? Pues mira, hay un reto que incluso aprendí en estos días que estuve en otros eventos, y es todo el tema social, todo el tema ambiental y todo el tema económico trabaja como en silos. Como si algún día hubiéramos hecho la declaración de todos tenemos que estar por separado, ¿cierto? Y hoy el objetivo es cómo desde Confama también nos unimos esas conversaciones. Yo no sé si te ha tocado, pero si tú hablas con un científico es como si hablara un idioma, si hablas con alguien social otro, y si hablas con alguien financiero otro. Entonces es como también como nos acercamos desde el lenguaje y las acciones, porque muchas veces le estamos apuntando a lo mismo, pero por tener como esa separación en la forma en que conversamos, nos alejamos mucho de las iniciativas, o somos todos intentando hacer cosas por separado. Entonces yo te diría que esa es una de las principales oportunidades que tenemos hoy, y es, siendo nuestro rol esa plataforma, ese puente que conecta, ¿cómo hacemos para empezar a unir esas conversaciones? Entonces, dentro de los parques bosques también lo que queremos hacer es todo ese tema de divulgación científica, pero democratizarla, ¿cierto? Que no se nos quede solamente para la academia, que es un aliado extremadamente importante, pero ¿cómo hacemos para acercar a la comunidad? ¿Cómo hacemos para acercar a las empresas también a esta conversación? Y que se nos quede todo como con ese único fin de cuidemos nuestra biodiversidad. Además porque esos hallazgos pues, que ha logrado Confama en la apertura de estos parques bosques pues también deberían ser de orgullo para los antioqueños que se producen únicamente en nuestro territorio. Así es, tal cual, como la planta nueva que se descubrió en Cerro Tusa, eso también fue un hallazgo espectacular, y ese es un ejemplo de una unión muy bella entre la comunidad científica, la academia, las empresas, el sistema de compensación familiar. Ese tipo de cosas es lo que necesitamos empezar como a proteger mucho y a sentirnos orgullosos y apropiarnos también de, estamos en ese territorio mega diverso, ¿cierto? Sintámonos orgullosos de que estamos en eso y cómo lo cuidamos. Esteban, ya para terminar y cerrar este especial con IFM Noticias y Confama desde la parte de sostenibilidad y diversidad, recordémosle a la gente que nos ve y que nos lee cuáles son esos parques bosques que hay para que se animen, los visiten o vuelvan a ir, y por supuesto los recomiendo. Listo, los voy a decir de memoria. Entonces tenemos Arví, Cerro Tusa, el Humedal La Samaria, Copacabana, La Estrella, San Luis,
Biosuroeste. Gracias por conversar con nosotros, gracias ti. por abrirte a esta conversación tan importante y pues nada, nuestro agradecimiento siempre y gratitud con Confama por abrir estos espacios también al disfrute y al ocio que son tan importantes hoy en día para los antioqueños y te esperamos nuevamente en IFM Noticias. Muchas gracias, Lara. Y con ustedes pues nos encontraremos en otro especiales IFM Noticias para que sigamos conversando sobre lo que transforma, sobre lo que genera impacto y sobre lo que verdaderamente nos llena a sentirnos orgullosos de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser.